Hola amigos, qué gusto saludarles. Estamos en otro episodio más de Letras que Trastornan, edición Legado. La verdad es que tengo el privilegio de poder compartir el día de hoy con nuestros pastores Diego y Josué. ¿Cómo están, Josué? Y Diego. Josué me mira, vamos. No, bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación a nuestros queridos amigos del Legado. ¿Qué ondas? Súper, ¿cómo les va? Todo ¿Ya listos? tranquilo. ¿Ya listos para lo que vamos a hablar hoy? ¿Ahí? Un poquito. Un poquito. ¿Qué es ahí? Definí ahí. Pues ahí, casi listos. ¿Casi listos? No, súper. Cerca. No, bien, listos. Súper, la verdad es que vamos a hablar un tema bien importante. Estamos tomando de base todo el tema de la Fórmula 1. La verdad es que es bien importante saber cómo nosotros podemos vencer todo lo que venga opuesto a nosotros, ¿sí? Y quisiera empezar con eso y pues decirles que en la Fórmula 1, yo la verdad, como lo dije en el primer episodio, yo sé un poco de Fórmula 1, no soy experto, no será usted, no sé si a ustedes les gusta la Fórmula 1, ¿saben más o menos algo? Joshua es experto. Es experto. Yo en realidad Sí. no Okay. sé mayor cosa que antes ganaba Schumacher y que medio he escuchado a Fernando Alonso, ¿va? Pero de eso, hace unos minutos Fer me estaba dando una explicación rápida donde puede comprender un poco más los términos, pero ¿Y qué aprendiste? ¿Qué piensa de DRS? aprendí que pues hay áreas específicas donde se donde se puede activar para utilizarlo. Si uno lo hace en diferentes áreas, pues te pueden penalizar o pueden ocasionar accidentes, como fue el caso de un ¿Pasaste la prueba, Joshua? Aprobado. aprobado. ¿Vos qué sabes de Fórmula 1? Yo la verdad es que, como lo dije antes que empezáramos a grabar, yo pensé que Fórmula 1 solo era de acelerar, frenar y cambiar mantener el llantas. equilibrio, cambiar Y llantas, ¿no? ¿ah? Pero la verdad es que Carro sí es automático, una... Dios. Cabal, no, la verdad es que sí es algo bien... Tiene un montón de cosas, pues, o sea, tanto que tiene un equipo, cambian llantas, le están hablando en radio, tienen el timón, tiene un montón de botones que sirven para algo, para el tema de frenos, tiene un equipo que le dice en qué momento frenar, en qué momento no hacerlo, temperatura del vehículo, etcétera, y un montón de cosas. Pero quisiéramos hablar un poco más del DRS, ¿sí? De esto del DRS, que es como parte de la... ¿Cómo les puedo decir yo? Que mantiene la resistencia, tal vez, del vehículo, o que te hace dar un alto, ¿verdad? Fíjate que tal vez más que darte un alto, este sistema se activa, como decía Joshua, en ciertos momentos está permitido. Hay una serie de lineamientos, ahí los vamos a leer. Nuestro amigo Inteligencia Artificial nos dijo de qué se trata. Okay. Pero esto lo que ayuda es a reducir la resistencia del viento, ¿sabes? Y solo lo puedes usar en ciertos momentos para poder adelantar o rebasar a un piloto que tenés enfrente. Okay. Entonces, el DRS lo que hace es que es como un alerón que baja de la colita del carro. Y deja pasar el aire. Exacto. O sea, porque ya no hay resistencia al aire. La resistencia sirve para que el carro esté más... Y lo mantenga pegado al suelo. Exactamente. Okay. Entonces, es un alerón que baja por cierto tiempo. Como decía Joshua, deja pasar el aire, entonces te permite tener cierto caballaje por cierto tiempo que te ayuda a adelantar un carro, ¿sí? Y como bien mencionás, creo que nosotros muchas veces queremos andar con el DRS activado en la vida, dándole y adelantando. Pero el problema con esto es que si lo tenés activo siempre, aparte de las penalidades y todo, pero si lo tuvieras activo siempre, te crea inestabilidad y puede que en algún momento, si lo estás en una curva, te choques y tengas algún accidente, ¿va? Lo mismo pasa con nosotros. A veces creemos que en la vida del hombre, del cristiano, es darle y rebasar y creemos que es una carrera, pero no hacemos las cosas muchas veces pensando. No hacemos las cosas muchas veces analizando hacia dónde queremos ir y nos vamos a estrellar, ¿sí? Y creo que eso es bien, bien importante, la analogía de cómo, como mencionaste vos, es una palabra clave. No es en cualquier momento, sino hay lugares permitidos para hacerlo, para activarlo, momentos permitidos, tiempos permitidos. Creo que igual son muchas cosas en la vida de nosotros, los humanos. Yo creo que también, utilizando un ejemplo que me mostraba Fer de un piloto que se fue a estrellar, es porque él
decidió no obedecer, por así decir, los lineamientos, e inclusive ni siquiera escuchar la voz de su, por así decir, su equipo de ingenieros que hay. Entonces a veces eso nos pasa inclusive en la vida cuando no decidimos trasladándolo ya en nuestra vida espiritual y todo, que a veces eso pasa cuando no escuchamos o no decimos no obedecer a Dios, que tal vez Dios nos dice, no, mira, detenete, no es momento de esto, hay que frenar, y uno no lo quiere hacer, ¿va? Entonces a veces cuando eso pasa uno se sale de control, aunque en el simulador pudo haber funcionado, como diría nuestro amigo Fer, ahí que me explicó. Cabal. Tal vez en nuestra mente puede decir, sí va a funcionar, ¿va? Lo vi a alguien hacer o algo. ¿Crees que tal vez puede ser como una resistencia de parte de nosotros? O sea, de no querer o no hacerlo. O sea, tal vez me viene mucho a la mente es de que nosotros como cristianos nos llevamos esto de ser resistentes en muchas cosas, y a veces en una parte de tu vida has querido tener la resistencia para poder enfrentar algo tan grande que te pasó, pero no tener las fuerzas. Entonces, mi pregunta es, ahorita se las hago a los dos, ¿ustedes han tenido una de esas guerras o esa resistencia fuerte que digan, a la gran, ahorita me recordé esto y cómo la puedes operar, cómo la puedo operar o cómo puedes superarla, perdón, en mi vida? Mi vida entera. ¿Tu vida entera? Nos sentimos identificados porque creo que sí es la vida entera, ¿va? ¿O claro. no? ¿Sabes qué? Creo que ahorita me di cuenta que dije humanos y quise decir cristianos hace un rato. Pero... Así que ahí regresan como 2 minutos y donde dije humanos quise decir cristianos. Okay. Fíjate que el tema, Ever, es que se nos ha predicado mal el evangelio, ¿sabes? Y lo hemos predicado mal. Ahí me voy a incluir que durante mucho tiempo tenía un mal entendimiento del evangelio, y parte del error que cometí por mucho tiempo era decirle a las personas, mira, cuando vos venís a Cristo, todo lo vas a poder y vas a tener fuerzas y vas a hacer esto. Y las pruebas vas a ver que se van a ir o se van a reducir en tu vida. Y un montón de cosas malas, erradas, que no son, no van de acuerdo al evangelio. Pero cuando vemos las escrituras, recordemos que uno de los temas más repetidos es: en el mundo van a tener aflicción. Exacto. En el mundo van a tener aflicción. Jesús nos dijo, mira, problemas vas a tener. No fue como, y ahora que estás en Cristo, somos una nueva creación y las cosas y las aflicciones pasaron y ya no va a haber ninguna. No dice eso. La palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Y ahí viene el pero lindo de, ok, recuérdense que la palabra pero elimina todo lo anterior, pero confíen en que yo he vencido al mundo, nos dijo Jesús. Entonces, aflicciones vamos a tener un montón. Claro. El asunto es cómo vas a enfrentar las aflicciones, ¿sí? Y yo antes recuerdo que enfrentaba las aflicciones desde un malentendimiento del evangelio, como les comento, diciendo, bueno, yo puedo, ¿sí? Dios me da las fuerzas y yo puedo, pero venía adelante yo puedo, yo tengo las fuerzas, yo soy suficiente, yo sí. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta que estaba errado y que no podía. y sabes, cada vez creo que el Señor ha ido con mucho amor, paciencia, cambiando eso en mi vida, del decir, yo no puedo. Yo definitivamente no puedo, no me creo suficiente. Yo soy débil, ¿sabes? Humanamente soy muy débil, soy tan débil que necesito a Dios para todo en mi vida, ¿sí? Y cuando empezamos a vernos así, entendemos que nuestras fuerzas sí lo podemos hacer todo, pero es porque Cristo nos fortalece, no por nuestras fuerzas, ¿sí? Así es. Jesús nos dijo, van a haber aflicciones, pero confíen porque yo vencí el mundo. Y a través de esa victoria, ¿sí? que Jesús nos da, es que nosotros podemos ganar, pero no es a través de nuestras fuerzas. Y resistencia, he tenido un montón. Problemas, he tenido muchísimos más de los que te puedo contar. Y sí me he dado cuenta que un malentendimiento del evangelio a mí me llevaba a creer que podía en mis fuerzas, ¿sabes? A veces puedes y aguantar ciertas cositas y decís, humanamente decisivas. Exactamente, y decís sí puedo. Pero luego cuando ya vienen temas diferentes de otro nivel, te das cuenta que no puedes. Solamente es a través de las fuerzas del Señor. Súper. Yo creo que, sumando todo lo que mencionó Diego, creo que tal vez el concepto del evangelio a veces también muy ligado a la inmadurez espiritual que uno puede atravesar, ¿va? Porque siempre hay un tipo de inmadurez que uno tiene
Entonces es como un niño uno, ¿va? ¿Te diste cuenta cómo con casaca me dijo inmaduro? No, o No, sea, pero es que es cierto, era en no, la inmadurez es espiritual. es que todos hemos pasado por Claro, una inmadurez espiritual claro. donde creemos de que todo debe estar bien y puede que Dios en su amor, cuando uno se acerca a Cristo, cuando uno acepta a Cristo, viene Dios te trata como Exacto. su hijo, cuidado, te cuida y todo, ¿va? Entonces uno cree que todo va a ser perfecto, ¿va? Pero ese es el nivel de inmadurez. Entonces, cuando uno llega a una madurez, por ejemplo, 18 años, qué sé yo, bueno, mira, tienes que trabajar y todo, ya te das cuenta que la vida no es tan fácil, pasa lo mismo en lo espiritual, o sea, Dios te dice, bueno, ya te sigo amando, te sigo cuidando. Sí. Entonces uno ya pasa a la realidad de la vida donde uno ya encuentra resistencias, ¿va? Y también creo que en la vida vamos a encontrar resistencias, como decís, pero creo que es bien clave saber, como cristianos y como personas, como hombres y como hijos de Dios, ¿qué le llamamos victoria o resistencia a qué? Claro. Porque, por ejemplo, Me gusta. el mundo, o sea, si lo comparamos con la manera de vivir humanamente los hombres en el mundo, podríamos decir, no, si yo logro muchas cosas sin Dios, va, por ejemplo, empresarios, multimillonarios, si lo podemos decir, exitosos, momentos duros y se han sabido sobreponer, ¿va? Entonces, creo que también es muy importante ver a qué le llamamos o qué, como hombres a los que estamos escuchando, qué le llamamos victoria, ¿va? Porque alguien puede decir, me está yendo bien, ¿va? O sea, me está yendo bien, hay esa resistencia, la he opuesto, soy inteligente, soy capaz de hacer negocios y no oro, no conozco a Dios, o sea, Exacto. para mí Dios es una limitante, como dirían a veces lo que está de moda del socialismo, que dice que la religión es el opio del pueblo, ¿va? Y cosas así, ¿va? Entonces, creo que hay que, o sea, cuando hablamos de resistencia, obviamente Dios permite cosas duras en la vida de uno para que uno se acerque a Él, ¿va? Uno decide si quiere estar con Dios o sin Dios, ¿va? Entonces, hay muchas cosas, o sea, yo creo que tal vez la resistencia que uno encuentra al seguir a Jesús es muchas cosas que atravesamos como cristianos de vencer el mundo, nuestro entorno, ¿va? Como tentaciones, no agradar al mundo, y obviamente sumándole otros desafíos también humanamente que pegan todos los humanos, que muchas veces puede que lo logremos sin Dios, pero mucho más fácil. Pero lograr sabes con que Dios. va de la mano con lo que mencionabas de cuál es ese objetivo que estamos buscando, porque al final, recordate que ¿qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma en Exacto. el camino? Ala. Y muchos Sí. ganan el mundo, pero de una manera vacía. Y creo que sí podemos tener esas resistencias. Tal vez solo antes de seguir en este punto me gustaría regresar un poquito a lo que mencionabas cuando me la tiraste de inmaduro. Pero no, fíjate que somos inmaduros. Sí. Lo que pasa es que somos Sí, inmaduros definitivamente. espiritualmente. Todos Claro. somos muy inmaduros cuando empezamos en la fe. Y el tema o el asunto o el problema, perdón, no es esa inmadurez per se, sino es cuánto tiempo estamos en esa inmadurez. ¿Sí? Cuánto tiempo seguimos en el redondel de la inmadurez. Por eso Pablo muy bien le decía a las iglesias, miren, ustedes siguen comiendo de una manera de analogía, siguen consumiendo la leche espiritual, ustedes ya deberían de comer carne, ya deberían de ser maduros. Qué Ustedes fuerte. ustedes no deberían de estar en lo mismo de, vos es que no me saludó mi líder, vos es que mira, no me llamó, es que yo necesito que me pongan atención, yo necesito que me ministren, todos lo necesitamos, pero no puedes depender de... ¿Cómo es que lo dice nuestro querido pastor? Saludos, pastor. Felicidades, Este día, pastor. Es que fíjate que dice algo bien interesante. Creo que no podemos estar como con una fe prestada, lo menciona. No podemos estar... yo creo en Dios porque veo la vida de Joshua y Dios usa mucho a Joshua y todo. Y entonces yo espero ver el Dios Todopoderoso a través de tu vida, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando vos te estás enfrentando a un problema? Como yo no tengo una relación con Dios, no conozco a Dios, mi inmadurez me hace pensar, a la qué mala onda Dios, cómo trato a Joshua, ¿sí? Pero es un proceso que vos tenés. Y mi inmadurez me puede llevar incluso hasta cuestionar mi fe cuando seguimos en ese redondel. ¿sí? Sí. Quería cerrar ese... Bueno, ¿tú quieres darle algo? Sí, quería aportar porque ahorita se me venía esto a la mente y no lo quiero dejar de decir, y es, muchas veces dejamos nosotros que nuestros oídos espirituales permitimos que el enemigo nos hable o lo escuchemos, ¿sí? Lo permitimos mucho. Y sucede, regresando también a lo que decías, de que mucha gente pasa eso, que al resistirse
O sea, no aguantan esa resistencia. Entonces lo que hacen es tomar decisiones como muy, muy a la ligera o muy fáciles, que es decir, mejor, ¿sabes qué? Me voy. Y en realidad Dios nos ama tanto que si nosotros estamos resistiendo, es como una victoria para nosotros, pero la gente no lo ve porque está en el proceso, no lo vas a ver, ¿ya? O sea, no lo vas a ver. Claro. Pero me gusta mucho lo que dice Santiago 1, de 2 al 3, y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí viene esa palabra paciencia, ¿va? ¿Qué tan pacientes somos nosotros para poder resistir? ¿Qué tan pacientes somos? Al final, estoy seguro de que la resistencia nos provoca algo en el corazón de Dios que dice, ok, o sea, estás pasando esto, pero okay, permanece, ¿verdad? Permanece y seguir permaneciendo. Lucha. No, es que ya quiero tirar la toalla, Señor, ya quiero tirar la toalla. No, permanece. Ahí resistí. Va, pero seguí en el versículo, ¿sabes? En el pasaje, perdón. Vos leías el 2 y dice, hermanos en Cristo, lo voy a leer en otra versión. Dale. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Tal vez solo quiero hacer la aclaración que cuando decimos la palabra resistencia nos referimos a oposición, porque también. Se puede utilizar como resistencia de persistir, pero en este contexto estamos hablando de oposición. Dice, deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades, así cuando su confianza en Dios esté puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Quiere decir que tu dificultad te ayuda a tener más fuerzas cuando venga otra dificultad más grande. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, no para sufrir por sufrir, sino para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. O sea, cuando ya lo ves así, te das cuenta, bueno, tiene todo el sentido, porque me tengo que sentir contento, eso es lo que dice esta palabra, o me está invitando a decir, mira, sentite dichoso cuando estés pasando por una prueba, porque al permanecer en esa prueba, en tu fe, no en la prueba, perdón, sino al permanecer en fe, cuando estás atravesando una prueba, eso te va a ayudar a crecer, para que cuando venga una prueba más grande, puedas tener más fe, y puedas seguir permaneciendo en tu fe, para que después seas mejor y puedas obedecer las cosas que se te ordenen o que puedas seguir creciendo. No solamente es obedecer o sufrir por sufrir, como dicen algunos, es que uno vino a este mundo a sufrir, sino que me ayuda a mí, como lo dice la palabra, que recuérdense que lo digo en cada vez que puedo, que el camino del justo es como la luz de la aurora o del amanecer que va en aumento hasta que el día alcanza su esplendor. Cuando nosotros permanecemos, cuando nosotros nos mantenemos enfocados, cuando nosotros hacemos caso y decimos, bueno, estoy pasando una prueba, pero voy a permanecer, me ayuda a tener mayor fortaleza, me ayuda a ser mejor persona, me ayuda a seguir creciendo, me ayuda un montón de cosas, ¿sabes? Para que pueda ser más como Cristo. Y creo que ese es el fin que todos estamos buscando, ser más como Jesús, conocerlo más, buscar más de Él, pero llegar a la altura del varón perfecto que es Jesús. ¿Y cómo vamos a llegar si no estamos atravesando o no estamos permaneciendo en ninguna prueba? Las pruebas nos ayudan a generar carácter, ¿sí? Y nos ayudan a ser mucho mejores, ahora sí cristianos, personas y cristianos, ¿sí? Pero creo que es bien importante que entendamos que no es sufrir por sufrir. Ay, mira vos, yo cómo sufro. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste del sufrimiento? Pues nada, pero aquí estoy en la lucha permaneciendo. O sea, siempre va a tener una enseñanza. Sí, ahora me gustó mucho lo que decías, el pasaje que lo has leído un poquito más. Mi percepción de lo que está hablando Santiago ahí, según lo puedo percibir yo, es que acá dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero estás gozoso cuando nos hallamos en diversas dificultades o pruebas. Correcto. Y yo me pongo a pensar que, analizando este versículo, que cuando uno encuentra resistencia, solo cuando uno está en movimiento. O sea, si uno está avanzando en Cristo, en Dios, inclusive en la vida misma, ¿va? De manera muy general, claro, va a haber oposición, va a haber resistencia, ¿va? Si no estamos avanzando, no va a haber resistencia. Entonces, suponete, si yo me siento en un estado de comodidad, tranquilo, no hay mayor cosa, no hay mayor resistencia, eso quiere decir que no estamos avanzando, ¿va? No estamos avanzando porque no hay resistencia, entonces tal vez estamos en un
estado paralizado, ¿va? O a veces estamos en aguas tranquilas, hablando así metafóricamente en un mar o lo que sea. Dios a veces manda inclusive el viento para que nos movamos, ¿va? Porque decir, mi patojo no se mueve, le voy a mover la barca, ¿va? Para que te muevas. Entonces, yo lo percibo así y cada vez me impresiona mucho como Santiago dice, la prueba de vuestra fe. O sea, la fe, ¿qué hace? La fe te hace moverte. Claro. Te acciones. La fe sin obras está muerta. Entonces, tu fe te hace moverte. Y cuando te moves, hay resistencia, ¿va? Entonces, hay que tener esa percepción de que si no hay resistencia, no estamos moviéndonos. Y si no estamos moviéndonos, no, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde no hay obra? ¿Va? Entonces, creo que eso es bien importante tenerlo en mente para saber si realmente como cristianos estamos teniendo resistencia. O sea, si yo estoy teniendo luchas para vencer el pecado, para mejorar mi relación con Dios, para hacer las cosas que Dios me está mandando, a la obediencia. Quiere decir que si estoy avanzando, estoy viendo fe. Pero si yo no tengo resistencia, si yo vivo una vida tranquila, si aquí todo es calidad, la vida tranquila. Sí, muy acomodado. Voy acomodado a la iglesia de vez en cuando y calidad y todo. O sea, yo dudaría que estuvieras dando pasos de fe porque la fe te va a mover y siempre va a haber resistencia. Vos, qué genial esto, porque justo si no estás en movimiento, estás estático, no vas a tener ninguna resistencia, ninguna oposición. No existe resistencia. Y sabes que, como los mencionaba, o sea, el cristiano camina, ¿sí? A veces da pasos así, de bebecito, de periquito. Otras veces corre, pero camina siempre. O debería de estar caminando. Entonces siempre vas a tener resistencia, dependiendo también de la etapa de vida. O sea, no siempre es igual, no es en lo mismo, sino es dependiendo de muchas cosas. Pero siempre va a haber. Qué genial la manera en la que lo planteas. Siempre vamos a tener esa resistencia. Vivimos en un mundo espiritual. Y saben, recuerdo ahorita que hace unas semanas tuvimos la oportunidad de estar en una actividad en conjunto con varias parejas del ministerio, y había algo puntual que decía alguien que no se me olvida y mencionaba, saben que a veces a mí me molesta, bueno, perdón si no lo digo tal cual él lo dice, pero él decía, me molesta cuando cristianos dicen, pero es que me cae mal que se me exija más, ¿sí? Y él dice, pues sí, al cristiano se le exige más. O sea, al cristiano se le va a exigir más, siempre, ¿sí? Se le va a exigir más. Al no creyente, no. ¿Por qué? Porque no tiene por qué seguir los lineamientos, ¿sí? Pero el cristiano sí. O sea, al cristiano fijo se le va a exigir más y va a tener más resistencia, va a tener más oposición, va a tener un montón de cosas más. Pero a mí me cacheteó cuando este pastor lo mencionó, porque a veces, me imagino que ustedes no, pero yo sí, lo he dicho un montón de veces, Dios, pero ¿y por qué? ¿Por qué a uno le exigen más? ¿Por qué con uno son más drásticos y todo y con los demás no? Pero es por eso, porque a los cristianos fijos siempre se nos exige muchísimo más que al resto de personas que no conocen al Señor. Lo más importante es también que nosotros, en tema de la resistencia y esto, pensamos que tal vez eso tiene que ser instantáneo. O sea, solo va a ser un tiempito y ya, se tiene que ir. Pero en realidad tenemos que entender que estamos listos nosotros para tomarnos de recibir ese tiempo que el Señor nos dé, al permanecer en esa resistencia. ¿Cómo vamos a confiar en Dios en ese largo tiempo, verdad? Porque muchas veces lo que pensamos es de que no, ahorita estoy pasando esto, ya instantáneamente yo sé que ahorita, mañana ya no voy a estar así. Y al contrario, viene una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y cómo permanecemos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué podemos nosotros pensar o qué podemos hacer para poder permanecer? O sea, quiero dejarlo aquí porque yo sé que varios se pueden sentir identificados de qué hacemos en ese gran lapso de tiempo. Bueno, fíjate que hace un ratito dejó de sonar la cafetera porque pusieron café y yo dije que no quería, pues se me antojó. Lo que también se me antojó es este pastelito que nos dejaste aquí, que ya se lo comieron. Ese regalito. Así que como dijiste que iba a ser menos formal, yo voy a comer un ratito. Me parece. Se me viene ahorita a la mente, recuérdense cuando Jesús le dijo a Pedro, Simón, ¿se recuerdan? Satanás ha pedido changolotearte, o sea, en palabras de Diego. Versión Diego. ¿Pero qué le dijo Jesús? Diego, ¿te recuerdas qué le dijo Jesús? He orado para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Mano, Jesús, imagínate, Jesús le puede haber dicho al diablo, no lo toques, ¿va? Sobre él voy a edificar mi iglesia y un montón de cosas, pero Jesús le dijo, mira,
Satanás ha pedido para sangolotearte, ¿sí? Para moverte el tapete y para que pase cualquier tipo de circunstancias. Pero yo he orado para que tu fe no falte, para que permanezcas. Entonces, ¿cómo podemos permanecer? Yo creo que es teniendo esa comunión constante con Jesús, teniendo esa comunión constante con Él. Jesús nos dijo, les conviene que me vaya, ¿sí? Porque van a tener al Espíritu Santo, ¿sí? Y yo voy a estar intercediendo por ustedes. Imagínate, Jesús está intercediendo por nosotros con el Padre. Wow. Pero tenemos esa certeza, o esa tranquilidad, esa confianza. Podemos estar con esa convicción de que Jesús intercede por nosotros delante del Padre, que el Espíritu Santo que ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios quiere, que es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué muchas veces entonces nos hace falta fe? Porque no nos acercamos al Espíritu Santo. Por eso. Ahí te dejo esa conclusión. Sí, muy bueno, la verdad. Me gusta. Creo que, primero, el ejemplo que daba Diego era perfecto cuando le dijo Jesús a Pedro, ¿va? Que he orado para que tu fe no falte. Yo no soy Ever, pues ya me cambiaste de nombre también. Le dijiste maduro espiritual, ahora Ever. No, perdón, Diego. He orado para que tu fe no falte. Pero cuando Jesús está hablando de sus discípulos y les está explicando que Jesús es necesario que sea crucificado, etcétera, y viene Pedro y le dice, yo no voy a permitir que eso pase, y le da a entender eso. Estoy parafraseando el versículo. Y cabal Jesús le responde y le dice que lo reprende diciendo, fuera de mí, Satanás, porque en las cosas de hombres has pensado. Aléjate de mí, Satanás. Ajá. Parafraseando, ¿va? Ajá, Pero no ajá. recuerdo cómo es que lo dice exactamente, ¿va? Ajá. Pero da a entender que has pensado en las cosas de hombre y no has pensado en las cosas de Dios. O sea, dando a entender Jesús que el dolor y la crucifixión que iba a pasar Jesús era necesaria. Sí. Era porque era la obediencia al Padre, ¿va? No era algo humano. A veces humanamente queremos de que todo esté bien. No es que queramos el dolor por fuerza, ¿va? Pero la voluntad del Padre muchas veces no es la nuestra, ¿va? Entonces, yo creería que para superar la resistencia, Dios la permite, porque la Biblia dice que Dios busca oradores en espíritu y en verdad. Yo puedo decir que yo soy hijo de Dios, que confío en Dios, pero Dios permite la prueba para ver si realmente vas a confiar en Dios o no, para ver si en ese proceso vas a salir victorioso o no, si lo que estás diciendo es correcto o no, si es real o no, porque yo puedo decir, es como, mira, como le puedes decir a tu pareja, a tu esposa, te amo, ¿va? Y le puedes decir, va, pero ya en el momento de la realidad ya es donde se ve si realmente hay amor o no. Entonces, ese tipo de cosas es lo que Dios prueba, por eso Dios permite la resistencia, para que nosotros desarrollemos eso. Ahora, solo vale la pena aclarar que la resistencia es muchas veces lo que Dios permite en nuestra vida. No es el hecho de que a veces hay personas pues, de que están pasando pruebas porque han desobedecido a Dios. Pero fíjate que va de la mano lo que decís, porque Jesús, cuando reprendió a Pedro, fue porque Pedro, humanamente, o sea, en su humanidad, en el amor a Jesús, le dijo, Señor, que no te pase eso, pues. Yo creo que a veces, sabes que somos bien, no sé, sarcásticos, no es la palabra, o somos bien ingratos, porque miramos a los discípulos y decimos, ¿cómo le decía eso a Jesús? Nosotros hubiéramos dicho lo mismo, o algo peor, de seguro, acá. Sí. Tenés a Jesús y le decís, no, Señor, que no te pase eso. O ¿por qué te dejas? O así, ¿no? Ajá, exactamente. Pero él humanamente, teniendo unas buenas intenciones, lo hizo. Pero Jesús le dijo, mira, lo que acabas de mencionar, pero yo tengo que hacerlo porque es en obediencia al Padre, a mi Padre. Sí, el Padre me mandó a hacer esto. Y el tema es que muchas veces producto de la desobediencia también tenemos consecuencias. Es que hay consecuencias buenas y no tan buenas de la obediencia o de la desobediencia. Y muchas veces lo que estamos haciendo, la deuda de la tarjeta de crédito que estamos pagando, no necesariamente es una prueba de parte del Señor. Es un producto de irresponsabilidad y desobediencia, ¿sí? Es que eso hay que dejarlo claro, ¿sí? Muchas veces el que no me den un crédito para poder comprar el carro es producto de mi desobediencia, porque cuando tenía que ahorrar no ahorré y me lo gasté en cualquier otra cosa. Hablando de ejemplos así muy triviales, ¿verdad? Y así como eso, un montón de cosas en nuestra vida. Hay consecuencias
que estamos pagando, ¿Dios tiene el poder de poder saldar nuestras deudas, por decirles algo? Sí, definitivamente. ¿De poder traer salud para ciertas cosas de nuestra vida? Sí, sí. Dios lo puede hacer, sí. Claro. Pero, ¿saben? Yo lo menciono libremente porque me ha pasado, o me pasó por mucho tiempo, que yo tuve una vida financiera muy desordenada, súper desordenada. Yo me casé con, no me recuerdo cuánto, pero era un montón de dinero en deudas. O sea, debía demasiado dinero cuando me casé y pues le conté a mi esposa antes de cuando éramos novios. Le dije, mira, quiero que sepas, fui muy transparente, le dije, esto debo, esto debo, esto debo. Imagínense, arrastré las deudas hasta los primeros 2 años de matrimonio y por no ser obediente y ordenado, hice que mi esposa pagara las consecuencias. Imagínense, me pasé llevando a mi esposa las consecuencias de mis malas decisiones. Fue una prueba financiera, en ese momento eran consecuencias, ¿sí? Eran consecuencias. Exacto. Tiempo después nos logramos estabilizar, empezamos a tener la solvencia económica y a los años me quedé sin trabajo, me despidieron, ¿sí? ¿Fue una consecuencia de un mal trabajo? No, ¿sí? Fue una situación en donde se nos movió otra vez el tapete, pero vimos la mano de Dios de una manera sobrenatural, como no tienen idea, y también nos ayudó a poder confiar en Dios de una manera distinta. El producto, si lo quieren ver así, la prueba era muy parecida, ¿sí? Era escasez económica, claro. Pero cómo se había ocasionado cada una de ellas era diferente, ¿sí? Era distinto. Una era consecuencia de mis malas decisiones y yo creo que la otra era una manera de Dios de enseñarnos a confiar en Él de una forma totalmente distinta. Sí, son dos perspectivas muy buenas. La verdad, muy, muy, muy bueno tu ejemplo, Diego. Y verdad, sí. Vos me dijo, a ver, qué gusto, mano. Soy Diego. Cabal, ya estoy comiendo todo. No, pero muy buen ejemplo. Creo que también vale aclarar, pues no es de que si alguien se haya equivocado en la vida esté condenado, a que Dios no va a tener misericordia, no. Claro. Obviamente, pues todos somos humanos y nos equivocamos, y no es de que, por ejemplo, alguien se haya equivocado y pues, qué sé yo, haya embarazado a su novia y diga, ya aquí me arruiné la vida. No es así, ¿va? O sea, nada que ver. Obviamente, Dios te permite pasar por ese trago amargo para que uno aprenda, para que aprendas, pero no es algo que Dios haya dicho o decidido hacer o que haya sido mandar. Es que esta prueba que Dios me mandó que dura. No, o sea, Dios tiene misericordia si te arrepientes y todo. Entonces, pues ambas son pruebas, pero uno tiene que reconocer si uno está equivocado o no va. Yo creo que eso es algo importante, pero me gustó mucho tu ejemplo, Diego. Excelente. Gracias. No, la verdad es que sí, creo yo que miren, el Señor es tan amoroso con nosotros que cabal les quería leer este versículo que está en Isaías 43:2 y dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel. Vos lee la otra versión porque esa de navegar es que este no me la hacemos. Es que no me la enseñaron en el 60, colegio. No sé a ustedes, perdón. pero no me la enseñaron a mí mucho. Va, voy a leer la nueva traducción viviente. ¿Qué versión habías leído? Reina Valera 60. 5. 60. El año 60, 5 antes de Cristo. Estoy leyendo las dos ahora, pero sí, para tener dos versiones buenas. Va, NTV para que todos lo entendamos. Gracias. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Pero otra vez vos date cuenta que ahí no dice, y no pasarás por aguas, no pasarás por ríos, no pasarás por cuando pases. Exacto, cabal, o sea, cuando pasemos nosotros y ahí vamos, digamos, ya pensando en algo, ¿verdad? Que es cómo nos armamos nosotros, ¿sí? Cómo nos vamos a armar en contra de todo esto, ¿sí? En contra de esta resistencia, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Qué podemos nosotros poder ver? ¿En tema de oración o leyendo su palabra? ¿O qué podemos hacer? O sea... Mira, aquí hay dos cosas, dos perspectivas que debemos de aclarar para responder la pregunta. Es que primero debemos de entender que hay
resistencias, si llamémoslo así, resistencias, hay dos tipos de resistencias que nos enfrentamos. Una hay resistencia donde yo debo luchar, unas batallas que yo debo luchar y ganar, y hay otras batallas que Dios lucha por mí y que yo debo confiar, ¿va? Porque a veces esperamos de que Dios haga todo por mí descansando, ¿va? En Él, ¿va? Uh-huh. Y yo creo que es ahí donde Dios también a veces no nos bendice, a veces no avanzamos como hombres de Dios, no crecemos, no nos movemos y creemos de que, a ver, Dios va a solucionar todo porque sí, ¿va? Entonces, ¿por qué tengo que explicar eso bien antes? Porque yo te puedo decir, mira, hay que confiar en Dios, hay que esperar en Dios, uh-huh. Porque a veces Dios nos responde cuando uno quiere, pero a veces creemos de que el hecho de que Dios no ha respondido, me quedo quieto, no hago nada, y es la voluntad de Dios y no pasa nada porque Dios no quiere, y no es así, ¿va? O sea, a veces Dios me manda a actuar, ¿va? Entonces, exacto. Yo creo que debemos de saber identificar ese tipo de circunstancias pidiéndoles guianza, ¿va? Porque a veces no sucede nada porque yo tal vez solo estoy orando, no estoy diciendo que la oración no funcione, porque sí es, ¿va? Pero Dios nos manda a hacer. Es como hay un dicho que dice, a Dios orando y con el mazo dando, ¿va? Porque significa que yo debo estar moviéndome, ¿va? Claro. Ahora, hay otras donde por mucho que yo intente, no va a pasar nada, ¿va? Porque claro. No es el tiempo de Dios, ¿va? Entonces, ahí uno tiene que venir y descansar en Él, ¿va? Confiar en Él. Y hay que comprender que el confiar viene involucrado con la fe, ¿sí? Y la fe, sabemos de que es de confiar en Él, pero también no debemos confundir la fe con el afán, ¿va? Porque la fe y el afán son iguales, ¿va? Uh-huh. Las dos esperan algo, uh-huh. Las dos quieren algo, las dos desean algo, pero el afán cree que yo lo voy a lograr, ¿va? Mientras que la fe cree que Dios lo va a lograr, ¿va? Entonces, debemos de saber qué es confiar, ¿va? En Dios, ¿va? O sea, tenemos que saber cuál es la diferencia en nuestro diario vivir y yo te diría que la clave para superar las resistencias es analizar en cuál de los dos puntos estamos, ¿va? Cuando Dios quiere que estemos quietos y esperando que Él trabaje con nosotros, cuando Dios quiere que nos movamos para superar la resistencia. ¿Vos qué tipo de pruebas o situaciones crees que son esas en donde sí debemos de actuar nosotros y otras en donde debemos de confiar en Dios, en que Dios está peleando nuestras batallas, como bien lo mencionas? Algunos ejemplos. Y también quiero, antes de que me contestes, hacer la aclaración que no es una fórmula mágica y no a todo el mundo le funcionan las mismas. Sí, no funciona a todos con las mismas porque Dios trata de diferente manera. Cada quien va por ejemplo, puede que a mí me pasó en cierto momento, yo trabajaba en una empresa y yo quería pues cambiar de trabajo, ganar más, crecer, etcétera. Yo miraba que ciertos compañeros en el trabajo, eso fue hace bastantes años, hace unos 10 años tal vez. Uh-huh. Entonces yo dije, voy a empezar a buscar trabajo, ¿va? Uh-huh. Y empecé y nada de nada. Yo recuerdo eso. Uh-huh. Y me afané mucho, ¿va? Pero llegó el punto donde yo le dije al Señor, ¿va? Mira, Señor, tú sabes lo que quiero, pero lo dejo en tus manos, ¿va? Confío, estoy agradecido con lo que tengo y lo dejo en tus manos. Pasaron como unos 3 meses, 4, recuerdo yo, y ahí me llamaron de un lugar, mira, hay una plaza acá en tal lado, aquí tenemos tu CV, no sé si quieres venir a una entrevista. Sí, y me empecé a recordar quién habrá pasado mi CV, que sí, hay un amigo me dijo, mira, ¿te acuerdas una vez? Lo mandé y al final pues me preguntaron y aquí lo tenía, te mandé tu currículum, ahí me contrataron y todo y me trajo. Entonces, no está mal el hecho de querer cambiar ese trabajo, porque a veces uno busca y sale, va. Pero tal vez a veces Dios nos está enseñando que no hay que estar con afán y uno tiene que, a veces Dios no abre la puerta. Esperaba, confía. Uh-huh. Y Dios te está enseñando paciencia, va. Confía, no afán, va. Ese es un tipo de circunstancia donde Dios te cierra para decirte, espérate, va. Ahora la otra, por ejemplo, el otro ejemplo es, no debes esperar, móvete, va. Uh-huh. Es muy complicado este ejemplo, pero vamos a ver, estoy tratando de pensar en uno. Uh-huh. Mira, tal vez... por ejemplo, un ejemplo, repito, es yo quiero tener una esposa, ¿va? Tal vez tengo una edad ya madura y digo, bueno, voy a orar y voy a esperar que Dios mande la indicada.
O sea, no está mal orar O sea, el Sí, mejor, no está no mal. pudiste haber dado un mejor ejemplo. y no está mal esperar, ¿va? O sea, esperar en Dios, orar y estar bien. Pero ¿qué pasa? Va, pero después de eso te voy a decir qué es lo primero que tenés que hacer. Primero, báñense. Mano, yo le digo a la gente, báñense. Mano, sí, vos, es que cabal lo que decís vos, va, bueno, voy a esperar a que venga. Va. Vos ves casos, báñense muchachas, si están buscando esposa, ahí vale la pena el corte comercial, báñense, córtese su pelito, perfúmese, de verdad que no tiene que ser la gran cosa, pero limpito. Lo básico. Mano, Limpito, lo lo básico, mínimo, mano. cabal, sí. Ore, Sí, por total. supuesto, pídale al Señor y báñese. Va, eso, sumándole todo eso, salir a buscar, va, porque no va a llegar a la puerta de la casa a tocar Correcto. la patoja, va. No va a llegar, va, eso no va a ser así, va. Entonces, y también a buscar el lugar correcto y todo, va. Pero son ejemplos muy específicos para que a alguien sí le llegue la patoja y... Pero son Mira, hay a- casos de casos, Ajá, vos, pero no son sí la hay regla, cosas ¿va? que tenés que hacer, va, vos tenés que tener un plan de vida, un objetivo, no estar en la vida esperando, haciendo nada por ahí y confiando, entre comillas, para los que no nos miran, en que Dios va a mandar a la persona ideal si vos estás sentado haciendo nada, viendo al cielo. Sí. O sea, creo que una persona que, ni sé por qué lo estoy comentando, pero lo voy a decir, va, una persona que busca pareja a cierta edad, quiere a alguien que le sume a su vida, ¿sí? Correcto. Y no quiere ir a cuidar a un niño, pues, o viceversa, no quiere ir a cuidar a una niña, sino quiere a alguien que le sume a su vida, que sea una persona que le ayude a crecer, que vaya en una dirección diferente, que tenga una ruta, no diferente, perdón, igual, que tenga una ruta, y no que esté esperando, haciendo nada, ¿verdad? Pero fíjate que No, también quisiera comentar ahí con estos ejemplos tan buenos que nos das, que sí tenemos que confiar en Dios, en que Dios tiene el control de todo. Ojo con esto, Dios nunca ha perdido el control e ingenuamente oramos mal, decirle, Dios toma el control, Dios nunca lo pierde, Él siempre lo tiene. Confiar en Dios y confiar en Dios, como bien lo decís, a Dios orando y con el mazo dando, en que yo tengo que hacer, tengo que trabajar, sí, me tengo que bañar, lo digo en broma, pero no es broma, sí, me tengo que bañar, arreglar para ir a una entrevista de trabajo, buscar trabajo, tocar puertas y entregárselo a Dios, ya no estar con el afán. Me gusta la chava, tengo que venir, pues, bañarme, vamos, empezar a hablar, buscar amistades, sí, dentro de buenos lugares donde me sumen, pero también entregárselo a Dios y no creer en que todo, mientras más insista, mejor lo voy a hacer. Con temas de salud, y me voy a atrever a decir, ojo que no estoy siendo categórico y no me refiero, perdón, al 100% de los casos, sino en muchos casos le pedimos a Dios que nos cure la X enfermedad, pero no dejamos de consumir toda la comida mala que estamos comiendo. Tenemos una vida sedentaria y no hacemos nada en pro de nuestra salud. Le pedimos a Dios que nos ayude a quitarnos tal cosa, Dios te puede sanar, Dios es todopoderoso, lo puede hacer. Amén. Pero Dios muchas veces lo que quiere enseñarnos es a cambiar hábitos para que nosotros tengamos un estilo de vida diferente. Vete el trailer. Perdón que te interrumpa, pero cabal, como dicen, yo he escuchado mucho esta frase que dice que Dios no va a hacer algo que a vos te corresponde hacer, ¿va? Exacto. O sea, es como si a mí me corresponde hacer ejercicio para estar bien. Dios no va a vas a estar bien porque te sano. Dios lo puede hacer, Claro. pero Dios no va a hacer algo que te corresponde a vos hacer. O sea, todo aquello que me corresponde a mí hacer, Dios no lo va a hacer. Y otra vez vuelvo al dinero de finanzas, porque es de los más comunes, ¿verdad? Dios tiene la capacidad, el poder de saldar mis deudas, las deudas que adquirí, sí. Dios es el dueño de todo, ¿sí? Él puede venir y mover el corazón. Aquí es nuestro amigo Ever, y bueno, mira, aquí está, para Eso, que Ever. saldes tu deuda, ¡tas! Eso. Gracias. Y Ever. gracias, amigo. Ever, Sí, por la el- saldamos. Sí fui. Amén. Dios lo puede hacer, sí. Sí fui. Dios lo puede hacer, pero Dios quiere enseñarme a ser un buen administrador. Ahora sumando un poquito solo el contexto de la resistencia, el ejemplo que daba, de que a veces pido a Dios por una patoja y me tengo que mover. ¿Qué pasa si yo tengo una menor edad, por ejemplo? No estoy en tiempo de buscar patoja. Este es el tema que más le interesa a nuestra audiencia quizá. ¿Qué hago? Va? Entonces, la resistencia ahí es esperar. O sea, resistencia ahí es esperar. O sea, yo tengo que resistir el esperar. Voy a esperar por la patoja correcta. Pero ¿qué hago?
tengo que prepararme, ¿va? Y miren, de verdad nosotros hace años, en uno de los grupos que tenemos hace años, antes de que formáramos las arenas en el ministerio, las redes que tenemos ahora de jóvenes, recuerdo que había muchos líderes y servidores que no hacían nada por su vida. O sea, solo están en el grupo y tal vez eran excelentes líderes y todo. Y nosotros tuvimos que venir y sentarnos con ellos y decir, mira, ¿qué estás haciendo por tu vida, va? ¿Y qué esperas? ¿Tener una novia, esposa, así que sostener la vida de sueños? ¿Pero qué estás preparándote vos para esa persona, va? Entonces, a veces no nos preparamos y dejamos... Es como una resistencia, o sea, la resistencia a la cultura de no hacer nada, la pereza. Y muchas veces nosotros no nos preparamos, ¿va? Entonces, a veces cedemos a la resistencia y el tiempo de espera queremos de que se pase rápido, pero sin prepararnos, ¿va? Mano, y la Biblia dice que el que no trabaja, bueno, es que no coma. O sea, sí nos manda a hacer... Y créeme que el trabajo ministerial es muy fuerte, es muy cansado, es muy exigente. Cuando alguien trabaja en el ministerio a tiempo completo es sumamente exigente. Y yo admiro un montón a las personas que lo hacen y a aquellos que tenemos la oportunidad de estar fuera del ministerio y servir acá. Yo de verdad que los invito a que, como lo dice la palabra, busquen primero el reino de Dios y su justicia y luego todo va a ser añadido. Así es. No somos trabajadores que vienen a la iglesia, no somos estudiantes que vienen a la iglesia, somos cristianos que trabajan en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, cristianos músicos, cristianos artistas, cristianos estudiantes, cristianos lo que sea, ¿sí? Y por eso como cristianos buscamos hacer las cosas con excelencia en todo momento, ¿sí? Honrando a Dios, buscando honrar a Dios con todo lo que hacemos, y el servicio que hacemos también debería de hacerlo. No debe ser el centro o que todo gire en torno al servicio, sino es una de las esferas de nuestra vida. Pero buscar tener, como decís vos, un propósito, no necesariamente, no lo dije bien, buscar, sí, tener un propósito, buscar hacer algo más y no solamente quedarse encasillado en uno, o en el servicio ministerial. Hemos cometido el error de, porque estoy en el ministerio, creo que ya no tengo que trabajar, ya no tengo que estudiar. Y no sé si te recordás, pero cuando hay personas que están súper metidas en el ministerio, sirviendo en muchas cosas, empiezan a trabajar. ¿Y qué es lo primero que hacen? Tiran el ministerio, o tiran el servicio, incluso tiran el venir a la iglesia, porque están cansados, porque ya no les da la vida, porque cualquier excusa, pero no están acostumbrados. Y el Señor nos manda a que en donde sea que estemos, hagamos las cosas con excelencia. En donde sea que estemos, que sirvamos. En donde sea que estemos, que se vea el fruto del Espíritu. En cualquier ámbito en el que estemos. No solamente en donde estamos sirviendo. Y que vaya de la mano. No sé por qué se los mencioné. Hay varios temas que hoy no sé por qué los mencioné mucho, pero creo que es bien importante el reforzarlo. Tal vez para ir terminando, solo me gustaría que podamos recordar que sí hay muchas pruebas o mucha resistencia en esta vida. Lo ato con lo que mencionabas, Joshua, y me quedo con eso, que hay momentos en los cuales tenemos que accionar, tenemos que hacer, pero hay otro montón de momentos en los cuales tenemos que confiar en Dios, y a veces hay un mix, ¿sí? No siempre tenemos que confiar en Dios. Claro, siempre tenemos que confiar en Dios, entregarle a Dios las cosas, y unos en donde tenemos que accionar. Y tenemos que tener muy claro, muy claro, que en este mundo natural, nosotros tenemos una lucha espiritual, ¿sí? Que nuestra lucha, como lo dice la Biblia, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y esas son las resistencias que vienen muchas veces a nuestra vida. A veces no entendemos por qué estamos pasando por ciertas cosas, por ciertas circunstancias, pero es una vida espiritual. Y con ese entendimiento que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, tenemos que pelear tomados de la mano del Señor, confiando en Dios, en que las armas que Dios nos da son armas espirituales. Tenemos el poder de la fe, el poder de la oración, el poder del ayuno, el poder de la palabra. Tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? O sea, tenemos un montón de herramientas que Dios ya nos dejó para poder pelear y para poder seguir haciendo todo lo que está de nuestro lado
confiando en Dios, por supuesto. Dios, Jesús, ya venció. Eso lo tenemos que tener claro y descansar y tener esa certeza. Jesús ya venció y hay muchas luchas que tenemos que nosotros actuar, hacer por medio de estas herramientas. Antes de terminar, creo que te ibas a decir algo. No, todo bien. Sí, todo bien, listo. Todo bien. Yo solo quería agregar, perdonen que interrumpa, la Biblia dice, velad y orad para no caer en tentación. Creo que la oración es bien clave para resistir la tentación, o sea, para que la tentación esté ahí y me alejo. O sea, es un escudo. También está el hecho de resistir al diablo y él huirá de vosotros. O sea, aprender a resistir ataques del enemigo. Pero también está el huir. Dice la palabra que debemos vivir cuando hayan tentaciones, pasiones juveniles, que dice la Biblia. Entonces uno tiene que saber cómo enfrentar esos tipos de resistencia, ¿sí? Sí. Si uno no quiere caer en tentación, debe estar orando. Entre más lejos de la tentación estés, mejor. El diablo te va a poner pruebas, dudas, tienes que resistir. Y así se va a vencer. Y obviamente cuando hay tentaciones sexuales y todo, la única solución ahí es correr. Entonces eso es lo que quisiera terminar. Hagamos este resumen. Hay momentos en los cuales tenemos que resistir, ¿sí? Resistir en medio de las pruebas, resistir. Y muchas veces, o esa es la solución, el resistir y mantenernos tomados de la mano de Dios. Hay tentaciones que lo mejor es huir, o me atrevería a decir, para todas las tentaciones lo mejor es huir, poner límites muy altos, demasiado altos, para que nos cueste a nosotros alcanzar los límites y no caigamos en tentación. Huir. Si yo ya sé de qué me cuesta, ¿sí? No estar jugando con la tentación, sino huir. Tomados de la mano de Dios con la oración, con la lectura de la palabra, con la fe, y me gustaría agregar en comunidad, ¿saben? El poder de la comunidad es muy bueno. Y el tema es que cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando diferentes momentos, incluso atravesando una vida pecaminosa, lo primero que hacemos es separarnos o irnos de la comunidad porque sabemos que nos van a confrontar. Y muchas veces creemos que se nos va a juzgar para mal y no queremos hacerlo, no queremos aceptarlo. Pero creo que en el poder de la comunidad está el poder ser confrontados en amor para que podamos ser conmovidos por el Espíritu Santo y que podamos tener esa confesión y esa libertad. Amén. ¿Terminamos? ¿Les parece? Muchachos, ¿algo más que quieran añadir? Estaba bueno el pie, mucha. No sé si Estaba ustedes muy bueno. comieron, pero Sí, estaba está bueno. muy rico. Está muy bueno. El cafecito también. La verdad es que qué bonito compartir con ustedes. Nítido. Pues No, bueno, muchas gracias por su por la tiempo. invitación. Así que ahora permanezcamos, huyamos y Bueno, confiemos en el Señor. Resistamos Y resistamos. y oremos. Súper. Y oremos ante esto. Sí, oremos, ¿verdad? Sí, oremos. O sea, no ahorita, sino en todo momento, todo ¿verdad? Buenísimo, Bueno. pues qué bueno. Sigan escuchando estos podcasts y compártanlos. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones.